Bien, este método de selección se aplica en procesos competitivos en el cual se toma en cuenta la calidad y también la propuesta económica o el costo, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Es una combinación de calidad y costo. Se deben elaborar los términos de referencia, estimación de costos o precio referencial que conocemos en la norma nacional, lista corta de consultores. Eh, Existe un aviso específico de adquisiciones solicitando expresiones de interés, ¿no? Es como la primera fase que hemos visto también en la contratación de obras. Esta publicación de aviso específico de la convocatoria se lo puede realizar en Envelope Business, también en Portal del Banco, para montos estimados mayores a $300,000, ¿no? Normas del 2011 o para convocatorias abiertas y competitivas internacionales en las regulaciones de adquisiciones, ¿no? En la última normativa. Entonces, lo último es que se aplica en convocatorias competitivas internacionales. Además, siempre se debe publicar en el sitio web de libre acceso, que podríamos aplicar el SICOES, no hay problema. Al menos un diario de circulación nacional. Generalmente se publica en La Razón porque tiene una separata de licitaciones, un boletín oficial y cualquier otro medio, ¿no? Se podría aplicar. Pero por lo menos esos medios es como los necesarios para cumplir con normas del banco. Los documentos de pedido de propuestas o solicitud de propuestas, recepción de las propuestas, ese es el procedimiento, ¿no? De este método. El plazo para la presentación de propuestas, que en normas de enero del 2011 era mínimo 4 semanas, y en el caso de regulaciones para contrataciones internacionales, mínimo de 30 días hábiles, ¿no? Entonces ha habido una variación de 4 semanas a 30 días hábiles, a menos que se acuerde otra cosa con el banco, ¿no? Entonces, estamos viendo que con los bancos no es tan cerrado, ¿no? El tema de plazos, se puede acordar un plazo diferente, ¿no? Entonces, todo es dependiendo del acuerdo que se lleguen con los bancos. Apertura y evaluación de propuestas, informe de evaluación de propuesta técnica, apertura pública y evaluación de la propuesta financiera, ¿no? Entonces se puede apreciar que primero se hace la evaluación de expresiones de interés, después se entra a la evaluación técnica, económica, y en las regulaciones de adquisiciones, la apertura de propuestas financieras es 7 días hábiles posteriores a la comunicación de los resultados de la evaluación técnica, ¿no? Entonces, la evaluación técnica se ha realizado y en 7 días hábiles se tiene que habilitar la apertura de propuestas económicas, solo de las propuestas que han sido calificadas, ¿no? Vamos a ver más adelante. Primero vamos a explicar los métodos de selección, cuáles son sus características más importantes, y más adelante ya vamos a ver las recomendaciones sobre puntuación, ¿no? Cómo se debería aplicar las puntuaciones. Es una evaluación combinada, ¿no? Entre precio y calidad. Hay un informe final de evaluación que lo va a realizar una comisión también que se conforma. Acá está con rojo, existe la negociación y adjudicación del contrato, ¿no? Entonces acá se puede apreciar que en normas del banco se negocia antes de adjudicar, ¿no? Entonces hay un gran poder de negociación, ¿no? En cambio, con la norma nacional se negocia con el adjudicado, ¿no? Entonces se pierde el gran poder de negociación con la norma nacional, ¿no? Porque puede ser que fracase en la norma nacional y igual ya el adjudicado tiene que firmar el contrato, ¿no? En cambio, con normas del banco no se le adjudica, ¿no? Primero se negocia y si tiene buen resultado la negociación, recién se procede a la adjudicación, ¿no?
También puede haber el caso de que la negociación fracase, ¿no? Y si fracasa la negociación, bajan a la segunda propuesta mejor calificada, ¿no? Entonces, no están obligados a adjudicar, ¿no? Es por eso que la negociación es clave con financiamiento externo. La publicación de los resultados de la adjudicación del contrato. Según regulaciones y adquisiciones, la propuesta más conveniente será aquella que, además de cumplir los requisitos del documento de solicitud de propuestas y considerarse técnicamente calificada, haya obtenido el puntaje combinado, ¿no?, entre calidad y costo más alto, ¿no? Entonces, esa es la firma que va a ganar la licitación, ¿no? Acá tenemos otro método de selección que también se maneja en la norma nacional, ¿no? Selección basada en presupuesto fijo, ¿no? Y estas son las condiciones. Se puede utilizar cuando aplica para trabajos sencillos, trabajos que se pueden definir con precisión, cuando el presupuesto se haya establecido de manera razonable, ¿no? Entonces ya nos dan unos tips para en qué caso vamos a aplicar presupuesto fijo, ¿no? Y en la norma nacional generalmente se aplica presupuesto fijo para consultorías individuales de línea, ¿no? Cuando el presupuesto sea suficientemente para la empresa, ya que la empresa va a llevar a cabo el trabajo, ¿no? Entonces, estamos hablando de un presupuesto fijo razonable, ¿no?, en este tipo de consultorías. Pero acá se puede apreciar que este presupuesto fijo se puede aplicar en firmas consultoras, ¿no? Método de selección basada en presupuesto fijo. Seguimos hablando de presupuesto fijo. La evaluación técnica de acuerdo a criterios y subcriterios, ¿no?, que están definidos en los documentos estándar. Se especifica el presupuesto y el puntaje técnico mínimo que deben tener las propuestas técnicas, ¿no? Entonces ya hay un presupuesto definido y se establece la puntuación, cómo se va a evaluar. La apertura de los sobres financieros o económicos solo de aquellas firmas cuya propuesta técnica hubiese alcanzado el presupuesto, ¿no?, o superado el puntaje mínimo establecido. Evaluación del costo. Negociación del contrato con quien hubiese entrado dentro del presupuesto fijo y obtenido el mayor puntaje técnico. Acá tenemos otro método de selección que es basada en menor costo. Se aplica en servicios de consultoría de tipo estándar, de tipo rutinario. Ejemplo, diseño de ingeniería de obras sencillas, ¿no? Existen prácticas y parámetros bien establecidos, ¿no? Entonces, en esos casos es cuando deberíamos aplicar menor costo. Acá en el procedimiento, evaluación técnica de acuerdo a criterios definidos en los documentos de licitación. Apertura de sobres financieros solo de aquellas firmas cuya propuesta técnica hubiese alcanzado o superado el puntaje mínimo. Evaluación de costo, evaluación combinada entre calidad y costo y precio. Negociación del contrato con quien hubiese alcanzado el puntaje mínimo y presentado el costo evaluado más bajo. Este es otro método de selección basada en calidad. Se utiliza en trabajos complejos o altamente especializados, para los cuales es difícil definir términos de referencia precisos y determinar los insumos que se requieran de la empresa, ¿no? Entonces, esto también aplica en la norma nacional, ¿no?, basada en calidad, pero acá ya le dan un mejor enfoque de trabajos altamente especializados, ¿no? No he visto en la norma nacional que apliquen, ¿no? Está normado, pero
no he visto que apliquen basada en calidad, ¿no? Sí, con financiamiento externo he podido apreciar que se aplica. Se esperan propuestas innovadoras, trabajos de alto impacto en las etapas posteriores. Trabajos que puedan llevarse a cabo de modos muy diferentes, motivo por el cual las propuestas no serán comparables, ¿no? Entonces deja mucho a la innovación, a la creatividad de las firmas consultoras, porque son trabajos complejos, muy especializados, ¿no? Entonces se requiere bastante experiencia de las firmas que están participando. Apertura del sobre financiero solo de la firma con mayor puntaje técnico, ¿no? Si hay una firma que ha llegado a los 90 puntos, porque estamos hablando de calidad, entonces la que ha tenido mayor puntaje se va a abrir su propuesta económica. Evaluación técnica de acuerdo a criterios definidos en los documentos, evaluación de precio o costo, negociación del contrato. Acá tenemos otro método de selección basada en calificación de los consultores. Se puede utilizar en costos estimados pequeños, para trabajos de poca envergadura. No se justifica la preparación y evaluación de propuestas competitivas en situaciones de emergencia en las que no se justifica preparar y evaluar propuestas competitivas, ¿no? En ese caso, aplicamos calificación de consultores. Solo se pide propuesta a la firma mejor calificada dentro de la lista corta de por lo menos 3 firmas, ¿no? Entonces hay una comparación de precios en este método, ¿no? De 3 firmas. Evaluación técnica de acuerdo a criterios definidos en los documentos. Negociación. Solamente para regulaciones de adquisiciones, que es lo último. No es obligatorio dar la publicidad de la convocatoria y se puede invitar a presentar expresiones de interés a por lo menos 3 empresas idóneas, ¿no? Entonces, en este método no es necesario hacer una convocatoria pública, se podría invitar a 3 empresas idóneas para que participen. Método de selección con base a una sola fuente, estamos hablando de la selección directa o contratación directa en consultorías. Se puede utilizar siempre con una objeción previa del banco a la justificación, ¿no? Entonces, para todo lo que es contratación directa o sola fuente, aplica con no objeciones del banco. ¿En qué casos? ¿No? Es como las causales de la norma nacional, ¿no? En la norma nacional tenemos la contratación directa y está en el artículo 72 todas las causales, ¿no? Entonces es similar acá, esta contratación directa que también se llama una sola fuente, y esas serían las causales, ¿no? Ellos dicen justificación. Un contrato de servicios de consultoría ya existente, en casos de emergencia, puede extenderse para abarcar otros servicios, ¿no? Entonces estamos hablando de una ampliación de contrato, ¿no? En la norma nacional conocemos como ampliación, como adenda, ¿no? En cambio acá ellos lo consideran esa ampliación como una contratación directa. Consultorías similares para dar continuidad, ¿no? Situaciones de emergencia, también se podría aplicar la contratación directa. Solo exista una firma calificada para realizar el trabajo, ¿no? Esta, la causal, esta es de solo exista una firma. También tenemos en la norma nacional en causales para contratación por excepción, ¿no? Y acá lo manejan como una justificación para una contratación directa. Contrato muy pequeño, ¿no? Muy bajo valor y bajo riesgo, entonces no amerita ir a un proceso competitivo, ¿no? Porque es muy pequeño. Entonces se lo puede aplicar como una contratación directa, ¿no? Es como las contrataciones menores que tenemos en la norma nacional, ¿no? Menores a 50,000 se puede aplicar contratación directa, ¿no? Entonces aquí, contratos muy pequeños, se puede realizar un proceso directo. En las tareas que representan la prolongación natural de un trabajo anterior realizando por un consultor en los últimos 12 meses, ¿no? Entonces, generalmente esto es como un servicio que nos han prestado por 12 meses y amerita
prolongarlo, ¿no? Entonces ya entraríamos a una contratación directa. Hay un requisito justificable de volver a trabajar con una empresa que ha concertado anteriormente un contrato con el prestatario, ¿no? Entonces, si hay una concertación con una empresa anteriormente que ya se ha definido un contrato, se lo podría justificar. Una empresa estatal, universidad o centro o institución de investigación del país eh, con naturaleza única y excepcional, ¿no? Entonces, también está en la norma nacional, ¿no? El tema de contratación de entidades públicas si no hay comerciales, ¿no? Entonces, es similar esta causal que podríamos contratar una universidad, una institución de investigación. Los precios deben ser razonables en el tema de la contratación directa y se corresponden con las tarifas de mercado por servicios similares, ¿no? Entonces, en cualquier contratación directa, ya sea financiamiento externo, norma nacional, es muy importante el tema de pesquisa de mercado, ¿no? Ahí deberíamos focalizarnos buen tiempo de hacer una buena investigación, ¿no? De precios, de calidad, ¿no? Es muy delicado el tema de contratación directa. No se debe dividir en adquisiciones de menor cuantía para evitar procesos competitivos. Estamos hablando de lo que establece la norma como fraccionamiento, ¿no? La norma dice fraccionamiento es apartarse de una modalidad superior y dividirla en varias pequeñas modalidades, ¿no? Digamos, de una AMPE fraccionada a compras menores, ¿no? Además que esté en el PAG y evitar procesos competitivos, ¿no? Entonces, es un fraccionamiento. Solo se pide propuesta a la firma seleccionada directamente, ¿no? Entonces, como no es un proceso competitivo, obviamente se va a pedir una propuesta a la que sea seleccionada directamente. Evaluación técnica de acuerdo a criterios definidos en los documentos y los términos de referencia. Evaluación de precio. Negociación de contrato también aplica en contratación directa. El documento estándar repetido de propuestas debe incluir una carta de invitación, instrucciones para los consultores, la hoja de datos, formularios de la propuesta técnica, formulario de la propuesta económica o de precio, términos de referencia, ¿no? Y el modelo de contrato es similar a un modelo de DBC, ¿no? Que tenemos en la norma nacional, donde hay instrucciones a los proveedores y todos los formularios para presentar las propuestas, incluido un modelo de contrato, ¿no? Entonces, es similar. Carta de solicitud de propuestas, instrucciones para los consultores, la hoja de datos, formularios de la propuesta técnica, económica. También es muy importante considerar los países elegibles, ¿no? Ya que en normas BID hay una lista de países elegibles y si no estuviera un país dentro de esa lista como elegible, entonces se considera que es inelegible, ¿no? No podríamos contratar. El tema de fraudes y corrupción que hemos visto al inicio del módulo, términos de referencia, modelo de contrato estándar. Bueno, y acá hay algunas hojas de datos donde tiene que llenar la entidad para que el consultor también defina su propuesta, ¿no? Como datos del contratante, métodos de selección, la propuesta financiera, si se va a presentar junto con la técnica o por separado. El contratante proporciona los siguientes insumos en el proyecto, ¿no? Puede haber que el contratante proporcione instalaciones, equipos, ¿no? Todo eso se define para la consultoría. Las propuestas deben presentarse en idioma, puede ser español, en inglés, ¿no? Generalmente es el idioma del prestatario, ¿no? Del que está convocando. Todo intercambio de correspondencias se hará en este idioma.
Establecer una propuesta técnica extensa o una propuesta simplificada. Se exige la declaración de compromiso, sí o no, ¿no? E incluir el párrafo del formulario. Validez de las ofertas puede ser desde los 30 días a los 120, entonces hay un rango amplio para definir la validez de la oferta. Fecha límite de pedido de aclaraciones, también se puede dar aclaraciones en la fase de evaluación a los consultores, se puede llamar a una reunión de aclaración. Los consultores de la lista corta pueden asociarse con otros consultores no incluidos en la lista corta, sí o no. Pueden con otros consultores de la lista corta, ¿no? Entonces son las posibilidades de asociación de los consultores de la lista corta. Establece una propuesta técnica extensa o simplificada. Los consultores de la lista corta pueden asociarse con otros consultores no incluidos en la lista corta, sí o no. Con otros consultores de la lista, sí o no. Entonces, son opciones de asociación, ¿no? Validez de la oferta igualmente. Y se exige la declaración de compromiso, ¿no? También se debe establecer el tiempo estimado de los expertos o personal clave en meses, ¿no? Cuánto tiempo van a trabajar para el tema de definir el tema de costo estimado por trabajo, ¿no? Entonces, acá pueden ponerle 10 meses y el costo. La propuesta del consultor debe incluir el tiempo mínimo de los expertos principales, ¿no? Y ahí le van a poner, por decir, 10 meses, que es el tiempo mínimo de los expertos principales. La lista de gastos reembolsables, si el contratante desea establecer topes máximos para los precios unitarios de cierto tipo de gastos, ¿no? Debe indicar en los formularios, ¿no? Entonces acá hay una lista de gastos reembolsables, ¿no? Que son gastos generalmente administrativos que incurren los consultores que se les puede reembolsar. Disposición de reajuste de precios a las tarifas con una duración de más de 18 meses, ¿no? Entonces, en la norma nacional no se puede hacer un reajuste de precios, ¿no? Acá en financiamiento hay la posibilidad, ¿no? Hay la posibilidad de que aplique un reajuste de precios. Y le ponen con un tiempo máximo de 18 meses. Obligaciones tributarias del consultor en el país contratante, eso es importante, porque si es un consultor extranjero, igual tiene que cumplir con obligaciones tributarias de Bolivia, ¿no? En la propuesta financiera se debe indicar los costos locales en la moneda del país, del contratante, moneda nacional, sí o no. Se define el tipo de moneda, fecha y hora de presentación de propuestas. Acá ya podemos ver los criterios que utiliza el banco en el tema de puntuaciones, ¿no? Que son muy interesantes, que también nos podría servir para la norma nacional, ¿no? Porque la norma nacional no dan criterios de puntuación, ¿no? En los DBCS, todo eso lo dejan a las entidades, ¿no? Entonces acá te dan unos buenos criterios que se podría aplicar en financiamiento externo y también con la norma nacional, ¿no? Se puede utilizar estos criterios para que no sea un procedimiento mecánico, ¿no? Y sea más una evaluación profesional. Entonces acá podemos ver ponderación de calidad, costo combinada en el sistema basada en calidad y costo. En esta columna de descripción, por ejemplo, dice trabajos altamente complejos con consecuencias posteriores, trabajos especializados, o se puede emplear el método, ¿no? Entonces estamos hablando de trabajos muy complejos, muy especializados, donde la ponderación que recomienda es un 90-10, ¿no? 90% a la calidad y 10% al costo o al precio, ¿no? Ahora, si estos trabajos fueran de complejidad moderada, entonces ya se puede combinar un 70-30, 70 calidad, 30 precio, o se puede utilizar un 80-20, 80 calidad, 20 precio, ¿no? Y si son trabajos estándar o rutinarios, sencillos, podríamos decir, entonces se podría aplicar
un 60-40, estamos hablando 60 calidad, 40 al precio, o un 50-50, 50 calidad, 50 precio, ¿no? Entonces son los parámetros de acuerdo a los criterios y grado de complejidad de los servicios de consultoría. Acá podemos ver otros criterios de evaluación de la propuesta técnica, por ejemplo, experiencia específica del consultor o de la firma, de 0 a 10 puntos, metodología y plan de trabajo de 20 a 50 puntos, personal clave de la firma consultora, 30 a 60 puntos, transferencia de conocimientos, 0 a 10 puntos, participación de nacionales, 0 a 10 puntos, ¿no? En total de 100 puntos, ¿no? Entonces se puede apreciar que en el tema de consultorías, el mayor peso en puntuación está en el personal clave, ¿no? Como su nombre se lo dice, es la clave de los servicios de consultoría, ¿no? Entonces acá se le está dando una ponderación que puede ser entre 30 y 60, ¿no? Que es un puntaje bastante alto, ¿no? Para servicios de consultoría. Y también le da, en segundo lugar, una buena puntuación de 20 a 50 puntos a la metodología, ¿no? Que se va a aplicar y el plan de trabajo. El número de puntos asignado a cada uno de los cargos, personal clave, calificaciones generales, estamos hablando de educación general, para nosotros es el tema de formación, capacitación y experiencia, ¿no? Entonces se podría definir una puntuación entre el 10% y el 20%. En el tema de idoneidad para el trabajo, educación y capacitación, pertinentes, experiencia en el sector o en trabajos similares, estamos hablando de ya una experiencia específica acá, ¿no? Ya puede darse entre el 60 y 80%. En cambio acá es una experiencia general, ¿no? Del 10 al 20. Entonces, estamos viendo que la experiencia específica es lo más relevante, lo más importante en tema de consultorías. Experiencia pertinente en la región, también se le da una puntuación, ¿no? Se puede requerir una firma consultora que ya tenga experiencia en la región, ¿no? Por ejemplo, en La Paz, ¿no? Por el tema de la altura, etcétera, o otras condiciones que tenga una experiencia, dependiendo obviamente el objeto de la contratación, ¿no? Total, 100 puntos. Acá en el tema de datos, hoja de datos, la moneda única para la conversión de todos los precios expresados en diversas monedas, ¿no? Fuente oficial y fecha tipo de cambio, ¿no? Entonces es importante definir una moneda única de conversión, porque ya en licitaciones públicas internacionales dan la posibilidad de presentar en diferentes monedas, pero tiene que haber una, la que sea la oficial para el tema de conversiones, ¿no? Entonces, como dice fuente oficial y fecha de tipo de cambio, se puede aplicar la información que proporciona el Banco Central de Bolivia y el tipo de cambio del bolsillo, ¿no? La fecha y lugar previstos para las negociaciones del contrato, eso es también importante definir. El plazo suspensivo, ¿no? Solo se aplican las regulaciones de adquisiciones mínimo 10 días hábiles, que podría aplicarse un plazo suspensivo. La fecha prevista para el comienzo de la prestación del servicio. Y acá tenemos otros ejemplos y criterios, subcriterios de evaluación de propuesta técnica, ¿no? Estos serían los criterios y estos son los subcriterios, ¿no? Entonces podemos ver acá en este ejemplo la experiencia específica del consultor o de la firma consultora, 10 puntos. Metodología y plan de trabajo, 30 puntos, ¿no? Esa metodología y plan de trabajo tiene un subcriterio de metodología 20 puntos, plan de trabajo 10, ¿no? Acá podemos ver al personal clave, se le está asignando 50 puntos, los cuales están divididos en líder del equipo 20, especialista 1 15, especialista 2 15.
Transferencia de conocimiento, 5. Participación de nacionales, 5 puntos, ¿no? Sobre 100. Entonces se puede ver con este ejercicio que el mayor peso de la puntuación está 50 puntos al personal clave, ¿no? Y en segundo lugar, 30 puntos a la metodología. Es muy importante en consultorías el personal clave y la metodología que se va a aplicar. Acá ya vemos un ejemplo del personal clave, ¿no? Ponderaciones para evaluar el personal clave en función a los TDRs. Por ejemplo, formación académica, 10 puntos. Experiencia general, 30 puntos. Experiencia específica, 60 puntos, ¿no? Entonces, en este ejemplo estamos viendo el mayor peso también en la experiencia específica, ¿no? Y un buen peso a la experiencia general, pero mayormente siempre a la experiencia específica. Puntaje técnico mínimo, 70 puntos, ¿no? Entonces, para que la firma consultora pase a la fase financiera o económica, tiene que tener mínimo 70 puntos, ¿no? Para arriba. Y después entraríamos a la ponderación técnico financiero o económico, que se puede aplicar un 80-20, ¿no? 80 a la calidad y 20% al precio, que estaría definido de acuerdo a los TDRs. Dice no olvidarse, generalmente los servicios de consultoría tienen gastos reembolsables, ¿no? Son gastos administrativos que se les puede reembolsar. No se deben aplicar penalidades, multas en servicios de consultoría. No aplican retenciones en contratos de consultoría, ¿no? Acá les quiero comentar una experiencia. Cuando trabajaba en la ABC, había muchas quejas del área técnica, de la gerencia técnica, por incumplimientos de ejecución de contrato por firmas consultoras, ¿no? Y extranjeras, ¿no? Entonces ahí la queja era, no podemos hacer nada porque en los DBCs y en el contrato del Banco Mundial no se puede aplicar multas, retenciones, tampoco aplican garantía de cumplimiento de contrato, ¿no? No hay nada de eso en consultorías, ¿no? Y los técnicos del área decían, para nosotros es el problema porque no tenemos cómo agarrarlos, ¿no? Y bueno, nos reunimos con los personeros del Banco Mundial y se les explicó la situación pidiendo que se incluya penalidades y una garantía de cumplimiento de contrato, al igual que la norma nacional. Y bueno, lo que respondieron los personeros fue lo siguiente. Uno, que obviamente por sus disposiciones de normativa, no hay el tema de penalidades, cumplimiento de contrato en consultorías, y que sería muy complicado a aceptar una modificación, ya que eso está definido en el convenio de crédito, ¿no? Entonces, si está definido en el convenio de crédito y está refrendado por ley de la República, para cambiar eso tendría que gestionarse otra ley de la República. Entonces, súper complicado hacer esa modificación, ¿no? Y nos dijeron, si no hubiese estado en el convenio de crédito, podíamos haber visto la posibilidad, ¿no? Pero lastimosamente está en el convenio, así que gestionar una ley para eso es súper complicado, ¿no? Acá en la propuesta financiera, el precio o presupuesto debe incluir remuneraciones del personal extranjero y nacional, también la diferenciación de qué personal va a trabajar en campo y en la oficina, ¿no? Porque varían los costos, ¿no? Generalmente el personal en campo gana más que el que está en la oficina, ¿no? Dependiendo del trabajo, cómo se defina, ¿no? Hay muchas veces que definen 20 días en campo, 7 días afuera, ¿no? Y en campo es pues 24 horas, ¿no? Gastos reembolsables también tiene que estar definido.
debe ser desglosado por actividad, ¿no? Si corresponde por gastos extranjeros y nacionales, entonces debería desglosarse los gastos. Y no se debería incluir los impuestos nacionales, ¿no? Entonces, en las propuestas con el banco no se incluye impuestos, ¿no? No se considera en la propuesta económica y se va el tema impositivo a la fase de negociación, ¿no? Se puede negociar hasta impuestos, ¿no? En financiamiento externo. Entonces, para eso es importante tener dentro del personal negociador una persona que conozca bien el tema impositivo. Bien, vamos a ver ahora en el tema de la elaboración de los términos de referencia, las responsabilidades en su elaboración, ¿no? Es igual que la norma nacional, ¿no? Las responsabilidades del área técnica, que es lo mismo que la unidad solicitante. Dice, es responsable del área técnica que identifique la necesidad de los servicios a contratar, la cual debe hacerlo conforme a la necesidad identificada, ¿no? En ocasiones el área técnica podrá requerir apoyo externo, incluso de consultores, para la mejor definición de los TDRs, ¿no? Entonces, esto también aplica en la norma nacional, ¿no? En la norma nacional, si es que no hubiera expertos para el diseño de TDRs, se podría contratar un consultor, ¿no? Entonces, lo mismo aplica acá en financiamiento externo, ¿no? Identificación de la necesidad, ¿no? Identificar la necesidad a ser cubierta por los servicios es esencial para la elaboración de los términos de referencia y el éxito de la consultoría, ¿no? Entonces, ellos lo ven en el tema de consultorías, una necesidad, ¿no? Que tiene que estar identificada. La identificación adecuada de la necesidad también significa tener conocimiento de la materia y del ámbito donde se desarrollará la consultoría, ¿no? Entonces, está hablando conocimiento de la materia, obviamente tiene que ser la unidad solicitante o área técnica conocedora para identificar adecuadamente la necesidad, ¿no? Y si no hubiera, entonces ya pueden contratar. Una vez identificada la necesidad, es necesario seleccionar el tipo o variedades de servicios más adecuados para satisfacerla, ¿no? Entonces dice, analicen qué tipos, qué opciones hay para satisfacer esa necesidad. Y los términos de referencia tienen que responder a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Por qué y para quién la consultoría está siendo realizada? ¿Qué se pretende alcanzar? ¿Quién ejecutará la consultoría y quién se beneficiará de ella? ¿Cuándo los marcos serán alcanzados y cuándo la consultoría será concluida, ¿no? Información de fondo. Entonces hay que responder cuando uno está trabajando en los TDRs a todas estas preguntas, ¿no? Y las propuestas de las firmas consultoras deben responder a la pregunta cómo se será realizada, ¿no? Entonces aquí está cuestionando las preguntas y acá estamos respondiendo con las propuestas cómo se va a ejecutar, cómo se va a realizar. En la elaboración de los términos de referencia, hablan los financiadores de una planificación previa, ¿no? Donde extiende el origen, el contexto y el propósito de la consultoría, identifique y analice los esfuerzos actuales y anteriores relativos al problema. Conduzca una investigación de mercado, identifique los insumos, programación, tiempo y barreras de la consultoría, identifique los estándares y requerimientos personalizados, ¿no? Entonces, ese enfoque le dan los financiadores, ¿no? De que es una investigación, una pesquisa de mercado, donde se debería cumplir con todas estas etapas, ¿no? Que lastimosamente en la norma nacional no aplica de esa forma, ¿no? Dice el diseño de TDs y punto, ¿no? No van a este análisis, ¿no? De más como un trabajo de investigación de mercado. También se identifique las fuentes para estimar el costo o precio referencial, ¿no? Las fuentes son
firmas consultoras que nos puedan dar una idea o una propuesta del costo. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en el diseño de términos de referencia, ¿no? Es interesante conocerlos y que también nos sirve en la norma nacional, ¿no? Vamos a ver los errores y vamos a decir, pues, si hemos cometido, ¿no? Y en cualquier normativa. Por ejemplo, identificación inadecuada de la necesidad, ¿no? No se identifica el problema, la necesidad, es uno de los errores frecuentes. Otro, los TDRs establecen algo, actividad, reporte, producto, que es cambiado posteriormente, o se solicita algo no previsto o diferente a lo solicitado, ¿no? Entonces ahí es complicado hacer esto, de que sea definido ya los TDRs y después se cambia, ¿no? O solicitar algo que no está provisto. He visto ese tema en muchas consultorías, que esto genera problemas, ¿no? Y conflictos entre entidades y consultores, ¿no? Porque dice se solicita algo no previsto o diferente a lo solicitado, ¿no? Quiere decir que no han hecho bien sus TDRs y después se dan cuenta cuando están ejecutando y al consultor le dicen tienes que hacer esto, ¿no? Y el consultor pero va a decir pero eso no dice sus TDRs, ¿cómo voy a hacer, no? Entonces ahí se genera un conflicto y una problemática. Los TDRs son insuficientes, generales, ambiguos, ¿no? Ese es uno de los errores más frecuentes. Igualmente he visto norma nacional que entramos dentro de esto, ¿no? Insuficientes, muy generales, muy ambiguos. También por el otro lado, que entremos al exceso de detalle que limite otros enfoques o maneras de plantear los servicios, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos extremos no está bien, ¿no? O muy generales, ambiguos, o muy detallado, también ya generan problemas. No indicar cómo se va a medir la satisfacción de la necesidad, es muy importante, los indicadores que tienen que definirse. Establecer perfiles de consultores incongruentes con la necesidad de los servicios a ser contratados, ¿no? Y esto yo lo he visto en un caso de norma nacional, ni siquiera con financiamiento externo, donde se sacó una convocatoria y hubo un reclamo de uno de los proponentes, ¿no? Era un servicio de difusión de un medio de comunicación y dentro del personal clave se estaba pidiendo un fotógrafo, ¿no? Y bueno, nadie se dé cuenta porque nadie es experto pues en tema de comunicación, ¿no? En tema de las áreas administrativas, etcétera. Y como resultado de la representación de esa firma se pudo evidenciar, ¿no? Y esa firma decía, no tiene nada que ver el fotógrafo con el objeto de la contratación, ¿no? Se estaba contratando un personal por demás, ¿no? Entonces parecía que la unidad solicitante ya tenía definida la firma consultora, ya tenía los amigos y estaban queriendo pues dar pega a uno más, digamos, ¿no? Pero no iba a hacer absolutamente nada, no tenía relación con la consultoría. Establecer como personal clave de la consultoría personal operativo o administrativo, ¿no? Entonces, en una consultoría hay personal de apoyo, ¿no? Estamos hablando de secretarias, escritores, encuestadores, conductores, etcétera, ¿no? Entonces es un error a ese personal de apoyo definirlos como personal clave, ¿no? El personal clave es el personal profesional especializado que va a llevar adelante el objeto de la contratación, ¿no? Estamos hablando de ingenieros, abogados, informáticos, dependiendo del objeto, ¿no? Auditores, etcétera. Ese es el personal clave, ¿no? Y el personal de apoyo operativo ya es personal que apoya a la consultoría para el trabajo operativo, como dice su nombre, ¿no? Entonces no hay que confundir. No definir claramente el alcance o definirlo vagamente. Es muy importante el alcance, ¿no? Quiere decir hasta dónde va a llegar la consultoría, ¿no? Porque cuando no se define claramente, también genera problemas, ¿no? Porque la entidad convocante dice, para mí el alcance es hasta acá, ¿no? El consultor va a decir, no, para mí es hasta acá.
¿Y qué hacemos? Pero tus TDRs no están claros, ¿no? Entonces ahí está el problema, ¿no? Tiene que estar bien definido el alcance, hasta dónde va a llegar la consultoría. No concluir secciones innecesarias o que están en secciones del pedido de propuestas. Ejemplo, forma de pago, método de selección, presupuesto detallado, forma de evaluación, tipo de contrato utilizado, etcétera, ¿no? En resumen, ¿qué quiere decir? Que hay secciones, al igual que un DBC, en la norma nacional tiene secciones para llenar, igual en los documentos estándar de los bancos hay secciones que llenar, ¿no? Entonces, dice, como un error frecuente es dejarlo vacío, ¿no? Esas secciones, dejarlo en blanco. Entonces, lo correcto es llenar, ¿no? Completamente. Y acá dan los ejemplos, ¿no? De esas secciones de formas de pago, método de selección, presupuesto detallado, forma de evaluación, tipo de contrato, etcétera. No establecer claramente los requisitos mínimos y los deseables, ¿no? Eso es importante en consultorías. ¿Cuáles son los mínimos y los deseables? La redacción es clave, ¿no? Deben ser de cumplimiento obligatorio, ¿no? Los requisitos mínimos son de cumplimiento obligatorio, ¿no? Por decir, queremos una firma especializada, por decir, en desarrollo de un software de gestión de compras, y necesitamos como experiencia mínima que tenga en el desarrollo de ese software 3 años, ¿no? Entonces, cuando decimos mínimo, se convierte en obligatorio, ¿no? Y si no cumpliera los 3 años, ya es una causal de descalificación, ¿no? Y sobre eso ya se va puntuando, ¿no? Mínimo 3 años y se ponen los rangos, ¿no? Y se dice mínimo 3 años, se le va a dar 5 puntos, ¿no? Si tiene de 3 a 5 años, se le va a dar 7 puntos, ¿no? Entonces, tema de puntuación en consultorías es clave definir y los rangos, ¿no? Porque si no se hace bien ese trabajo, ya hay problemas para la comisión, ¿no? He visto un caso donde les han pasado un proceso de consultorías a una comisión y no habían definido los criterios en cuanto a puntuaciones, ¿no? Entonces la comisión no sabía cómo evaluar y ellos le estaban poniendo la puntuación, ¿no? Y más bien me consultaron, porque estaba en esa entidad, y me dijeron, licenciado, nosotros estamos definiendo la puntuación, ya que no lo han definido la unidad solicitante, ¿no? Y yo les dije, sería un grave error, ¿no? Porque si ustedes definen la puntuación, uno, que están definiendo algo que no les atribuye, ustedes tienen que evaluar, pero no pueden definir los parámetros que debería haber definido la unidad solicitante. Dos, los consultores tienen que saber exactamente cómo se les va a evaluar. Y acá podemos ver que no han definido cómo se les va a evaluar, ¿no? Y si ustedes le ponen puntuación, pueden perjudicar a un tipo de consultor y favorecer a otro tipo de consultor. Entonces, desde mi punto de vista, hay un vicio porque no se ha definido bien el método de selección y la comisión debería recomendar que se anule este proceso, ¿no? Porque si ustedes definen la puntuación como comisión, están saliendo de sus atribuciones, va a generar posibles reclamaciones de los consultores o impugnaciones, ¿no? Entonces, lo mejor es que lo anulen, ¿no? Esa fue la recomendación en ese caso. Incluir requisitos exagerados del personal clave que es difícil de obtener en el mercado, ¿no? O pedir títulos en provisión nacional. Entonces, esos requisitos exagerados en algún momento puede ser que nadie cumpla y va a generar que el proceso se declare desierto o se descalifiquen las firmas consultoras, ¿no? Igualmente, títulos en provisión nacional en las normas con los financiadores es un aspecto limitativo, ¿no? Entonces ellos dicen, es suficiente el título académico, ¿no? Porque a partir de ahí ya tiene ya es profesional, ¿no? Entonces no tenemos por qué restarle ese tiempo, ¿no? Entre el académico y el provisión nacional, ¿no?
Entonces, para ellos es limitante ponerlos en provisión nacional. En cambio, en procesos con norma nacional, he visto que piden, ¿no? Piden y dicen, sí o sí, el cómputo de la experiencia profesional a partir del título en provisión nacional, ¿no? Y muchos profesionales han tenido, digamos, un lapsus desde su título académico al provisional hasta de años, ¿no? Por temas económicos y otros factores. Y toda esa experiencia la pierde, ¿no? En la norma nacional, ¿no? En cambio, con los financiadores dicen, no, ya tiene su académico, es suficiente, es válido, ¿no? Establecer requisitos de experiencia general del personal clave, que en realidad es experiencia específica, ¿no? Por ejemplo, experiencia general en el sector público, ¿no? Entonces, definir eso como experiencia general o eh, específica no corresponde, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Acá se puede ver en los documentos estándar de adquisiciones. Esta es la página del Banco Mundial, donde se puede ver las disposiciones del 2011, de las solicitudes de propuestas, la última de regulaciones, pero esto ya les he pasado, ¿no? Por si acaso ya tienen formularios estándares de informe, evaluación, selección de consultores, ¿no? Y lo de los documentos del BID también les he pasado y también pueden verlo en el SICOE si quieren ver eh, los documentos de solicitud de propuestas o de pedidos, ¿no? Bien, hasta acá alguna consulta, alguna duda. Perfecto, seguimos. Hay diferentes tipos de contratos, ¿no? En la selección de consultores. Contrato de suma global, que estamos en un monto total, ¿no? Global. También hay contratos por tiempo de trabajo, dependiendo el personal clave, el tiempo de trabajo, por honorarios y comisión de éxito, por porcentaje, contrato con entrega no definida de servicios, ¿no? Pero generalmente lo que he podido ver es que se aplica generalmente ¿no? Contrato de suma global, ¿no? O alzada llaman ellos, que es un monto total, ¿no? Y las demás no he visto que se aplique mucho, pero sí tienen variedad de tipos de contratos. En cambio, en la norma nacional hay un solo contrato y punto, ¿no? Que no tienen esta variedad, ¿no? Contrato por suma global, dice, se puede dar un anticipo si se requiere contra garantía bancaria vigente. Este de siempre, cualquier normativa, si vamos a dar anticipo, se tiene que pedir garantía, ¿no? Ya sea norma nacional o con financiamiento, ya que estamos entregando recursos, ¿no? Porcentajes contra entregables, ¿no? Se paga lo que se establece el contrato si el producto es aceptable. No se requieren justificaciones de los gastos reembolsables, ¿no? Entonces, en este contrato se puede definir, por decir, se va a entregar tal producto y se le va a pagar un 30%, un segundo producto otro 30% y el tercer producto final un 40%, ¿no? Entonces, de esa forma es como se establece en el tema de los pagos, ¿no? Por entregables, dicen, ¿no? Ahora, la recomendación, y acá, por ejemplo, me gusta este criterio del BIT, ¿no? El BIT dice, nunca llevemos el mayor peso al final, ¿no? O, perdón, al comienzo, el mayor peso al comienzo, ¿no? Entonces, ese es un error en consultorías, en cualquier consultoría, ¿no? Porque muchas veces les pagan de entrada, por decir un 40%, otro 40%, y ya les han pagado el 80%, ¿no? Y solo les falta el 20%. Y a veces hay problemas de que las consultorías desaparecen o no entregan el producto final y es todo un problema para la entidad, ¿no? Como ya les hemos pagado el 80%, entonces ya no hay mucho interés en entregar
el producto final por el 20%, ¿no? Entonces, las normas del BID aconsejan llevar el mayor peso al final, ¿no? Entonces, los primeros pagos deberían ser no muy importantes al comienzo, por decir un 20% de un primer producto, un 30% de un segundo producto, ¿no? Y el 50-60% llevarlo al final, ¿no? Entonces, con eso les estamos obligando a los consultores de que entreguen el producto final porque el mayor peso del pago está ahí, ¿no? Y ahí es donde los consultores están motivados, quieren entregar el producto final para recibir el mayor pago, ¿no? En cambio, si hacemos a la inversa, los consultores hasta pierden interés, ¿no? Dicen, ya hemos cobrado todo y como no hay ni garantías, es un problema, ¿no? Entonces, esa es una buena práctica que se puede aplicar también en la norma nacional, ¿no? Porque en la norma nacional, tema de consultorías y puntuaciones y pagos está a cargo de las entidades, ellos lo definen, ¿no? Entonces, es un buen tips, una buena práctica de llevar el mayor peso al final. Acá tenemos otro tipo de contrato por tiempo de trabajo. También se aplica un anticipo que hay que, obviamente, garantía, que está vigente, es el anticipo es pues entregar un dinero contra entregables, ¿no? Contra productos, ¿no? Entonces, una vez que se haya deducido, ya podemos devolver la garantía, ¿no? Pagos por tiempos previstos se pagará contra planillas de tiempos de personal clave. Se requiere justificación de los gastos reembolsados, ¿no? Ese es un segundo tipo de contrato. Bien, hablemos ahora de las negociaciones, cómo se aplica. Las negociaciones abarcan, están definidas en los términos de referencia. Hay que ver la metodología de la negociación, las aportaciones del contratante, las condiciones especiales del contrato, no alterar sustancialmente el alcance original de los servicios incluidos en los TDRs, ni las condiciones contractuales, ¿no? Entonces le está poniendo un límite a la negociación, ¿no? Que se puede negociar, pero que no afecte sustancialmente el objeto, el alcance de la consultoría y también las condiciones contractuales. El contratante elaborará el acta de las negociaciones que será firmada por el contratante y por el representante autorizado del consultor, que es el representante legal, ¿no? Entonces es muy importante esta acta de negociación. El consultor invitado deberá confirmar la disponibilidad de todos los del personal clave, ¿no? Incluidos en su propuesta como requisito previo para iniciar las negociaciones, ¿no? A no ser que el reemplazo se deba a circunstancias no previsibles y ajenas al control razonable del consultor, ¿no? Entonces, esta es buena práctica también, ¿no? Y se podría aplicar en la norma nacional también, de que antes de entrar a una fase de negociación, la firma que va a negociar confirme que está disponible su personal clave, ¿no? Entonces, ha habido pues muchos artificios en tema de firmas, obras, donde hay personales claves, ¿no? Generalmente agarran los proponentes para ganar una licitación, ponen un personal clave de lujo, se podría decir, ¿no? Y se adjudica. Y después que se han adjudicado, ya los están cambiando, ¿no? Por motivos de fuerza mayor, etcétera, los están cambiando. Entonces, son artificios, ¿no? Y acá es una buena práctica de decir, vamos a entrar a negociar, pero confirme que el personal clave está completo, ¿no? A no ser que tengan una buena justificación razonable. En ese caso se podría aceptar un reemplazo, ¿no? Si está bien justificado, pero el reemplazo de ese personal clave tiene que contar con la misma experiencia y calificaciones equivalentes o mejores al original, ¿no? Al personal clave original.
Las negociaciones técnicas, tomar en cuenta los aspectos identificados en el informe de evaluación de propuesta técnica, ¿no? Términos de referencia, la metodología de la propuesta, las opiniones del contratante, las condiciones especiales del contrato, la redacción final de la parte del contrato que contiene la descripción de los servicios, ¿no? Entonces, es pues el tema de la negociación enfocada principalmente a mejorar la calidad, ¿no? La calidad. Y ahí debería la entidad tener un equipo negociador y debería prepararse antes de entrar a una negociación, porque en la experiencia que tengo, ese momento se improvisan las entidades públicas, y aquí van a negociar, a dedo meten a las personas y todos están mirando la cara y no saben qué hacer, digamos, ¿no? ¿Qué van a negociar? En cambio vienen los consultores, las firmas, con un equipo de 10 personas por lo menos, representante legal, abogados, equipo técnico, súper preparados, conocen muy bien las normas, ¿no? Entonces, una ventaja negociadora, ¿no? En cambio, nosotros estamos en desventaja, es improvisado, lo cual no debería ser de esa forma, ¿no? Hay entidades que constantemente están en negociaciones y de contratos millonarios que deberían conformar equipos de negociadores, no solamente con conocimientos en normativa, Banco Mundial, BID, también conocimientos de negociación, ¿no? Donde se define claramente cuáles van a ser las estrategias, las tácticas de negociación, qué es lo que se quiere lograr con la negociación y entrar con un equipo bien conformado, ¿no? Eso es lo ideal, pero lastimosamente no, en la experiencia que tengo no funciona así. Acá también se puede ver las negociaciones financieras, aclarar las obligaciones tributarias, ¿no? Principalmente, ese es un aspecto que se toca en la negociación, es el tema tributario, ¿no? Y para eso es importante contar con una persona con conocimiento, ¿no? En el tema tributario y se pueda llegar a una negociación. La forma en que dichas obligaciones deberán figurar en el contrato, las tarifas unitarias dependiendo del método aplicado y tipo de contrato, ¿no? Conclusión de las negociaciones concluirán con la revisión de la versión final del contrato, ¿no? Porque todo lo que se está negociando y se está haciendo un acta se va a transcribir al contrato, ¿no? Entonces se va a concluir con la firma del contrato. El contratante y el representante autorizado del consultor firmarán con sus iniciales, ¿no? Entonces ya le están dando buena fe. Si las negociaciones fracasan, el contratante informará al consultor por escrito sobre los aspectos pendientes y los desacuerdos y dará al consultor una oportunidad final para responder, ¿no? Entonces le está diciendo, no hemos llegado a un acuerdo en estos puntos y le manda una carta y le está diciendo, esta es tu opción, ¿no? Y el otro tiene todavía la posibilidad de decir, ya, vamos a ceder, ¿no? En esos puntos. Pero si no ceden, entonces fracasa la negociación y se va a la segunda firma o a la segunda consultora a la fase de negociación. Si el desacuerdo persiste, el contratante dará por terminadas las negociaciones. Consultas en negociaciones, preguntas. ¿Todo está claro? Bien. No se olviden que su trabajo final tienen que aplicarlo. Todo lo que estamos viendo tienen que aplicarlo. Está su trabajo final en la plataforma. Espero que lo estén viendo y estén trabajando. No está, Lisa, no está el trabajo. A ver, voy a preguntar porque Karencita me dijo que lo subió. Está José, Karen. Hay una instrucción, es una instrucción del trabajo final que ya deberían estarlo viendo, ya deberían estar avanzando porque es para el último día de clases que tienen que presentarlo, ¿no? Cada uno. Ya lo vamos a ver.
No se preocupen, no vamos a ver la instrucción y si tienen algunas dudas también. Bien, acá en el tema de negociación, cuando el precio ha sido un factor de evaluación, se puede definir los TDRs, la metodología, cambio de personal clave se puede negociar, insumos que aporta el contratante también se puede negociar, la forma de pago, definición de impuestos, excepcionalmente el precio, ¿no? Generalmente el precio no se toca mucho, ¿no? En la parte impositiva, ¿no? Porque el precio está relacionado también a la calidad. Esa negociación es cuando el precio no ha sido un factor de evaluación, ¿no? Entonces, se evalúa todo, TDRs, metodología, cambio de personal clave, insumos del contratante, forma de pago, definiciones de impuestos, pero en el tema de precio, tarifas, ya no se toca acá, ¿no? Tarifas unitarias, no se toca. Entonces, dependiendo de la estrategia que defina la entidad. Bien, vamos a ver ahora la selección de consultores individuales, ¿no? Todo lo que hemos visto se refiere a firmas consultoras. Y ahora vamos a ver las consultorías individuales. ¿Cuándo aplica? No se necesitan equipos multidisciplinarios, ¿no? Entonces, eso hemos explicado al comienzo. Eh, ya requerimos una sola persona, ¿no? Que es una persona natural. No necesitamos de equipos multidisciplinarios, es un requisito para un consultor individual. No se necesita apoyo de una oficina matriz, ¿no? Como no es una firma consultora, entonces no se requiere una oficina. La experiencia y las calificaciones de la persona son requisitos fundamentales, ¿no? Entonces no hay una evaluación ya de una empresa, ¿no? Es una evaluación de una persona, ¿no? En cuanto a formación, experiencia general, experiencia específica, principalmente. El gobierno clasifica a los consultores individuales en consultor individual de línea, pago por tiempo, sujetos a evaluación del desempeño, que ya hemos explicado, consultor individual por producto, que es por suma global contra presentación y aprobación de entregables, ¿no? Entonces, es un producto final por tiempo determinado, ¿no? Un tiempo definido, el contrato no se renueva como en el caso de un consultor de línea, ¿no? Pago por montos y porcentajes para productos concretos entregables, ¿no? Por productos se va entregando. En las normas de enero del 2011 se requería por lo menos 3 aspirantes, ¿no? 3 postulantes con calificaciones mínimas para realizar el trabajo, ¿no? Y ahí se piden antecedentes académicos, que es la formación, experiencia general específica, conocimientos específicos, ¿no? Evaluación en base a calificaciones y negociación de contrato con el mejor calificado. Eso es lo que se definía en la regulación del 2011. Ahora también la selección de consultores individuales se hace por un detenimiento en cuenta su experiencia relevante, es muy relevante su experiencia, calificaciones, capacidad y el trabajo que va a realizar, ¿no? No debe pedirse propuestas ni cotizaciones, ¿no? Entonces, en consultores individuales, individuales ya está definido el monto que se les va a pagar, entonces por eso no hay una propuesta, simplemente es la evaluación al consultor. Los candidatos deben ser considerados si cumplen los requerimientos mínimos. Los requerimientos mínimos necesarios deben ser determinados con base a la naturaleza y complejidad del trabajo. Se seleccionan sobre la base de comparación de las calificaciones y capacidad general relevante de por lo menos 3 candidatos, ¿no? Eso es lo que estaba definido en esta regulación del 2011. Y acá ya es lo último esto, las regulaciones de ejercicios 2016, el personal de apoyo a la ejecución del proyecto. El prestatario podrá seleccionar al personal de ejecución del proyecto, personas contratadas con este tipo para brindar apoyo. No estamos hablando de personal de apoyo
secretarias, conductores, mensajeros, transcriptores, etcétera, ¿no? Entonces dice, los bancos podrían permitir que este tipo de contratación de apoyo se contrate mediante contratación de personal, que estamos diciendo mediante procedimientos de contratación de personal del sistema de administración de personal, ¿no? Y el banco deberá examinar y considerar aceptables, ¿no? Entonces está diciendo con esto el banco que para personal de apoyo no es necesario ir a los procesos de adquisiciones o a su normativa, pueden contratarlos por el sistema de administración de personal, que no hay problema, pero el banco va a examinar el procedimiento, si es adecuado y si es aceptable también, ¿no? Consultores individuales, en todos los casos, los consultores individuales seleccionados deberán ser lo más experimentados y calificados de entre todos los candidatos, ¿no? Y deberán ser plenamente capaces de realizar el trabajo. La evaluación deberá basarse en las calificaciones y la experiencia pertinente de los consultores individuales. Acá estamos viendo algunos métodos de selección ya en la última disposición, en regulaciones. Hay dos formas de contratar el consultor individual de línea, ¿no? La primera forma es selección abierta y competitiva de consultores individuales, ¿no? Entonces podemos ir por ese camino o podríamos ir por este de selección competitiva limitada de consultores individuales. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dos tipos de contratación? La primera es abierta y competitiva, ¿no? Entonces, se recomienda dar publicidades con convocatoria del proceso cuando sea obligatorio según la ley nacional, dice, se está pegando un poco a la norma nacional para poderlo publicar también en el SICOES. Se deberá incluir en los TDRs la convocatoria, los consultores individuales las seleccionarán de entre los que hayan presentado expresiones de interés, ¿no? Entonces, este es parecido a lo que aplicamos en AMPE, ¿no? Con convocatoria. Y en este segundo caso, selección competitiva limitada de consultores individuales, cuando el prestatario conoce individuos calificados y experimentados y esté al tanto de su disponibilidad, ¿no? En la invitación deberá incluirse los TDRs, se seleccionarán de entre los que hayan expresado interés en respuesta a la invitación, ¿no? Entonces, esta de competitiva limitada no hay convocatoria, ¿no? El prestatario conoce a consultores calificados y los invita y sobre sus propuestas se evalúa, ¿no? Esa es la competitiva limitada. También aplica la selección directa de consultores individuales con debida justificación que debe estar en el plan de adquisiciones, en el SEP y en el SEPA, cuando se da alguna de las siguientes circunstancias, ¿no? Son las causales de contratación directa para consultores individuales. Las tareas son una continuación de un trabajo anterior realizado por el consultor individual después de haber sido seleccionado de manera competitiva, ¿no? Entonces, ha elaborado un software, por decir, un consultor individual, y después se quiere mejorar o ampliar ese software, entonces ahí se podría ir por una contratación directa, obviamente, al que ha desarrollado, ¿no? Los trabajos tienen una duración prevista de menos de 6 meses, entonces ahí también se podría ir a una contratación directa, ¿no? Si ha sido menos de 6 meses, no amerita hacer una contratación competitiva, ¿no? Si se vive una situación de emergencia, también se podría contratar consultores individuales directamente. Un consultor individual tiene experiencia y calificaciones pertinentes, excepcionalmente muy valiosa para el trabajo, ¿no? Entonces, casi es similar a único consultor, pero en este caso es único consultor individual que tiene experiencia y una especialización excepcional para ese trabajo. Bien, hasta acá habríamos visto todo lo que es consultorías. Por favor, si hay consultas, dudas, preguntas. Y si no, podemos aprovechar este tiempo para ver en qué consiste el trabajo y ya lo vayan elaborando.
Bien, acá pueden apreciar, se puede visualizar, ¿me confirman? Sí, está bien, dice. Sí, se ve. Sí, se ve. Positivo, Luis. Ya les explico en qué consiste el trabajito. El trabajo final es un trabajo que deben desarrollar sobre 70 puntos. Estamos hablando de una buena puntuación y deben considerar cualquiera de los puntos sin limitación, ¿no? A iniciativa propia. Este es un ejemplo, ¿no? Lo que estamos mostrando. Temas a desarrollar. Ustedes pueden escoger de todo lo que hemos avanzado algún tema, ¿no? Por ejemplo, negociación, fraude, corrupción, reclamaciones, expresiones de interés, convenios marco. Les voy a mostrar un videito la próxima clase. También proponentes inelegibles o impedidos para participar, especificaciones técnicas, TDRs. Entonces, cualquiera de los temas que hemos visto, y también tienen los documentos de apoyo de los financiadores, ustedes lo escogen, ¿no? Por decir, pueden escoger negociación, por decir, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Entonces, la persona que ha escogido negociación va a hacer una definición, ¿no? Definición de lo que es una negociación, puede jalar de los documentos del BID, del Banco Mundial, o hacer una investigación propia. Es totalmente abierto, no hay nada cerrado, ¿no? Les dejo a su iniciativa. Después pueden desarrollar una descripción del tema en cuanto a sus características más importantes y su procedimiento, ¿no? Entonces, es decir, en los financiamientos externos se aplica la negociación de esta manera, ¿no? Hacen un desarrollo, una explicación. También pueden hacer una descripción de los aspectos positivos y negativos, ¿no? Del tema de la negociación, ¿no? Y pueden compararlo también con la norma nacional, no hay ningún problema, ¿no? Pueden hacer una comparación de decir, esto es lo que se aplica a la negociación con financiadores y esta es con la norma nacional, que es la concertación, ¿no? Y pueden hacer una comparación, ¿no? Y pueden también dar recomendaciones, ¿no? Y decir, eh, recomendamos que en la norma nacional se pueda aplicar la negociación antes de la adjudicación, que es una buena práctica, por ejemplo, ¿no? Y ya les dejo yo a su iniciativa, ¿no? La factibilidad de aplicación con norma nacional en contrataciones, realizar un análisis de posibilidad de aplicación de la norma de contrataciones, tanto de financiamiento externo que pueda mejorarse a la norma nacional, o de la norma nacional se pueda aplicar con financiamiento externo. Entonces yo les dejo todo eso para que ustedes lo definan y finalmente hacer unas conclusiones del trabajo, ¿no? Este trabajo lo deben presentar en PowerPoint. Tienen que hacer una presentación, no muy larga, más es una presentación ejecutiva y ya la tienen que presentar. En la próxima clase vamos a ver un tutorial. Entonces ya después de ese tutorial yo voy a llamar a cualquier persona para que al azar haga la presentación de su trabajo, ¿no? Entonces todos tienen que tener listo y ese es su trabajo. Por favor, me lo mandan al WhatsApp. Les voy a dar el número para que yo reciba sus trabajos. También lo pueden subir a la plataforma, ¿no? Pero es importante que me lo pasen al WhatsApp. Este es el número, por favor, tome nota. 77-44-57-86. Siete, siete, 44-57-86. Entonces, para la próxima clase, tienen que tener ya sus trabajitos listos. Vamos a empezar a llamar después del video que vamos a ver de convenios marco. Y entre el viernes y la última clase, que seguramente va a ser el lunes 29,
harían las presentaciones de sus trabajos. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta sobre este trabajo? ¿Está claro? Licenciado, disculpe, entonces desde el día viernes vamos a comenzar las presentaciones. El Sí, viernes y el lunes. exactamente. Viernes y lunes, porque no nos va a dar tiempo para todos un solo día, ¿no? Entonces, viernes y lunes ya hacemos las presentaciones. Licenciado, disculpe, y eso no está en la plataforma, ¿no? ¿Todavía? Yo he pasado a Karencita, debería estar en la plataforma, ¿no? Pero no hay problema, en este momento no, creo que no estoy en el grupo, ¿no? De ustedes. Voy a hablar para que lo suban ahora mismo, ¿no? Pero lo que me interesa es que si están entendiendo el trabajo, ¿no? Si están entendiendo cómo hacerlo o tienen alguna consulta, alguna duda. Dicen, Sí, el, el trabajo obviamente lo vamos a presentar en PowerPoint, o sea, lo vamos a defender, pero este trabajo en la plataforma lo vamos a subir en Word, así todo lo que hemos desarrollado, porque supongo que en el PowerPoint, como usted dijo, va a ser un resumen ejecutivo del cual nos vamos a guiar para defender, pero para subir a la plataforma lo vamos a subir en Word, o sea, con todos los conceptos sí, y todo el desarrollo que vayamos a hacer. Ahí. sí, por favor, pueden hacer un documentito, se podría decir, en Word de unas 3 a 5 hojas y lo suben a la plataforma, ¿no? Pero desde el viernes solo necesito los PowerPoint para que lo presente, ¿no? Lo exponga. Cualquiera de los puntos que hemos avanzado en todo el módulo, ¿no? Ustedes ya vean cuáles les gusta, cuál lo quieren ampliar. Por ejemplo, esto de reclamaciones es bien interesante, ¿no? Porque el Banco Mundial no aplica recursos de impugnación, ¿no? Es una forma de reclamación con puertas abiertas, podríamos decir, ¿no? Donde cualquier persona puede hacer reclamaciones en cualquier momento mediante una línea telefónica o un correo del Banco Mundial y no necesitan, pues, recursos de impugnación, garantías, nada, ¿no? Las puertas son abiertas totalmente de los financiadores para que una persona pueda reclamar, ¿no? A diferencia de la norma nacional, ¿no? La norma nacional sí o sí hay que interponer recursos y algunas resoluciones y hay limitaciones en algunas modalidades, sí se puede, en otras no se puede, en AMPE solo arriba de 200,000, ¿no? Entonces es bien interesante que ustedes analicen el procedimiento de reclamaciones de los financiadores y lo puedan, se podría decir, analizar con la norma nacional, ¿no? Y decir, en la norma nacional se podría aplicar tranquilamente estas reclamaciones en estos casos, ¿no? Otros temas, por ejemplo, fraude y corrupción es también muy interesante, ¿no? Porque en la norma nacional no habla mucho de fraude y corrupción, solamente dice a la ley nos deriva la ley, ¿no? En cambio, los financiadores hacen bastante hincapié en fraude y corrupción y además ellos castigan, ¿no? Castigan por fraude y corrupción, ¿no? En cambio, la norma nacional no castiga por fraude y corrupción, castiga por no firmar el contrato, por incumplir el contrato, ¿no? Entonces ahí también se puede hacer una buena comparativa, ¿no? Entonces hay bastante material que tienen para que lo trabajen, lo profundicen y lo puedan exponer con el objetivo de mejorar la norma nacional, ¿no? Porque todo el diplomado ya han visto la norma nacional, tienen buen dominio, entonces con el financiamiento externo tranquilamente podría mejorar en algunos aspectos la norma nacional que ustedes consideren pertinente, ¿no? Ese es el trabajito. Me gustaría en este momento saber, ¿no? Porque muchas veces les explico el trabajito y me están mensajeando y no entiendo, ¿no? Entonces, es el momento, por favor, si tienen alguna duda. Obviamente no está cerrado, ¿no? La posibilidad de que me llamen, me mensajen, pero en este momento me gustaría que aprovechen para cualquier consulta, ¿no?
es desarrollar cualquiera de los temas. Pueden ver financiamiento BID Banco Mundial, los dos o uno, desarrollar su definición, el tema de la descripción, de conceptualización del procedimiento, cómo sería una negociación, por decir, o una fase de reclamaciones. Pueden definir aspectos positivos o negativos, ¿no? Es opcional, puede ser que no haya negativos, solo definen positivos, o viceversa. Y también un análisis de factibilidad de aplicación de ese tema que han investigado en la norma nacional, ¿no? Ese es el trabajo y su conclusión final, ¿no? En cualquier tema. Licenciado, disculpe, ¿cuánto tiempo tenemos para la exposición? Disculpe. Bueno, no quiero limitarles mucho en el tiempo para que no estén presionados, pero vamos a ponerle un promedio de unos 15 a 20 minutos a lo mucho, ¿no? Estoy hablando de un tiempo aproximado, ¿no? Puede ser un poco más, un poco menos, no hay problema. ¿Sí? Licenciado, una consulta. Adelante. Dice, no podría ser posible presentar para el día lunes, dice, porque tomando en cuenta de que todavía no lo tenemos esto en plataforma y obviamente que hay que tenerlo y revisarlo, ¿no? Y eso solamente sería un día para poderlo presentar, digamos, hacerlo, y a veces con trabajo no se puede, licenciado, porque estamos ocupados, y fin de semana podríamos trabajarlo, licenciado. No sé si fuera tan gentil de aceptarnos esta petición. Bueno, eso es desde mi punto de vista, ¿no? Ya, claro, el problema para mí es que ese trabajo ya estaba pues desde el inicios de clase, ¿no? Y yo pensé que todos ya lo conocían, ya lo habían visto, ¿no? Y voy a hablar eso que ha pasado, ¿por qué no lo han subido a la plataforma, ¿no? Entonces, el día viernes veríamos el tema del tutorial que vamos a ver de convenios marco, y si algunas personas lo tuvieran su trabajo el día viernes, ya lo pueden ir presentando, ¿no? Puede ser que algunos sí lo puedan realizar y lo puedan ir presentando. Y si es que nadie lo tiene, porque a mí me gustaría que la mayor cantidad de personas lo presenten, porque no vamos a alcanzar el día lunes, ¿no? El día lunes, 2 horas para la cantidad de personas que son, no vamos a alcanzar a todos, ¿no? Entonces, yo quisiera que ya el día viernes, por lo menos, haya una buena cantidad que vaya presentando, ¿no? Entonces, por favor, los que puedan el viernes ya tengan listos sus trabajos, ¿no? Y los que no, justifíquenlo para que yo sepa quiénes no van a poder, como en este caso, y lo haga el lunes, ¿no? Pero ya desde el viernes ya tendrían que ir haciendo sus presentaciones, ¿no? Tampoco les estoy pidiendo una tesis, ¿no? Les estoy pidiendo un trabajo sencillo, analítico, donde pueden hacerlo 3 páginas, de ahí hacer su presentación en PowerPoint, ¿no? Entonces, no les estoy pidiendo un gran trabajo, ¿no? Más que todo es de análisis. De acuerdo, Licen, está bien. Perfecto, entonces quedamos en eso. No hay consultas, no hay dudas. Bien, les agradezco mucho por su participación y nos encontramos el día viernes. Gracias, buenas noches, que tengan buen descanso. Gracias, Licen. Buenas noches. Gracias, Lice. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Seila. Licenciado.